Si a vos te gusta un género particular de videojuegos, siempre tenés opciones. Si te gustan los shooters, tenés Call of Duty, Battlefield o Counter-Strike. Si te gusta el mundo abierto, tenés los juegos de Rockstar, Ubisoft, Bethesda. Ahora, si te gusta gobernar un país durante 400 años, declarar guerras, armar dinastías y ver cómo tu imperio se expande provincia por provincia en tiempo real, realmente tenés una sola opción, una sola empresa, y esa empresa lo sabe perfectamente. Hoy no vengo a discutir si los juegos de Paradox Interactive son buenos, lo son, y bastante. Vengo a hablar de otra cosa, de cómo una empresa que domina un nicho entero sin competencia real, armó, con los años, uno de los modelos de negocio más odiados de la industria, te vende un producto incompleto para luego venderte partes del producto durante más de una década, elevando el precio del producto entero a más de $200. Y ahora, para cerrar el círculo, te ofrece pagar mensualmente para ni siquiera tener que comprar esas partes del producto adicional. Es literalmente como la frase que dice: no serás dueño de nada y serás feliz. El subgénero que hizo famoso a Paradox se llama Grand Strategy, simulaciones históricas o de ciencia ficción donde manejas una nación entera durante siglos, con diplomacia, economía, guerra y política, todo en tiempo real y con la posibilidad de pausar el juego cuando se te plazca. Franquicias como Europa Universalis, Crusader Kings, Hearts of Iron, Victoria y Stellaris son la columna vertebral de la empresa. Lo llamativo es que, en ese nicho específico, Paradox prácticamente no tiene competencia real. Hay estudios más chicos que lo intentaron, como Jujubee con Realpolitik, pero ninguno logró instalarse al mismo nivel. Y esto no es una opinión mía nada más. Análisis financieros sobre la empresa describen directamente su posición en el subgénero como monopólica. Hasta en los propios foros oficiales de Paradox, los jugadores discuten abiertamente si la compañía tiene un monopolio de facto sobre el nicho. Y surge la pregunta: ¿por qué nadie más se mete? Porque estos juegos son carísimos y lentísimos de desarrollar. Exigen al estudio sostener una simulación gigantesca durante años, y el público que los consume es chico comparado con un shooter o un mundo abierto. Es un género muy de nicho, pero rentabilísimo si sos el único proveedor, y ahí es donde arranca el pastel de Paradox. Cuando no tenés competencia, no necesitas vender un producto completo el día 1. Puedes vender una base sólida y dejar que el resto llegue poco a poco, a precio de expansión. El ejemplo estrella es Europa Universalis 4. Salió en 2013 y en sus 13 años de vida acumuló más de 50 añadidos de contenido descargable entre expansiones grandes, packs de inmersión, unidades y música. Sumando todo eso a un precio total, hablamos de varios cientos de dólares para tener el juego completo. Y esto no es casualidad, es literalmente como Paradox diseñó su modelo de negocio desde hace más de una década. Stellaris, su juego de estrategia espacial, cumplió 10 años en mayo de este 2026, y para esa fecha redonda, en vez de concluir el juego, Paradox lanzó la temporada número 10 del contenido pago. 10 años de juego, 10 años de expansiones. El mensaje acá es clarísimo: nunca terminas de pagar un juego de Paradox. Ahora, lo más fuerte de todo esto es que ni siquiera hace falta que el juego esté terminado para que el modelo se active. El caso más claro es Cities Skylines 2. Salió en octubre del 2023 y fue un desastre de lanzamiento. Le sacaron funciones que el juego anterior ya tenía, el rendimiento era pésimo, incluso en placa de video de gama alta, y la nota promedio en Metacritic quedó 10 puntos por debajo de la primera entrega. Pero acá viene lo increíble: mientras la comunidad todavía estaba furiosa por lo roto que estaba el juego, Paradox lanzó su primer DLC pago. Las reseñas, que ya venían mixtas, se derrumbaron a mayoría negativa, específicamente por esa decisión. La gente no podía creer que les estuvieran cobrando contenido nuevo por un juego que ni siquiera andaba bien. Ese es el punto. El modelo de Paradox no depende de que el título esté bueno, malo, completo o roto. El DLC sale igual, no importa el estado del juego. Y para cerrar el argumento, tengo el ejemplo más reciente y capaz el más contundente. Europa Universalis 5 salió el 4 de noviembre del 2025 y, a diferencia de Cities Skylines 2, fue uno de los mejores lanzamientos en la historia de la empresa. Pico de más de 75.000 jugadores simultáneos en Steam, un puntaje de 85 en Metacritic, la marca de la franquicia más jugada al día 1. ¿Y qué pasó apenas unos meses después de ese lanzamiento impecable? Paradox ya había confirmado 3 DLC pagos para lo que quedaba de 2026, repartidos a lo largo del año. Ni siquiera cumplió su primer aniversario y el modelo de siempre ya estaba en marcha. No importa si el juego nació roto como Cities Skylines 2 o si nació perfecto como Europa Universalis 5. El DLC no es una reacción a cómo salió el juego, es el modelo de negocio en sí mismo, funcionando en todos los escenarios. Si te está gustando el video, por favor considera darle a me gusta y comentar qué te parece. También puedes suscribirte al canal para que siga creciendo. Aprecio mucho tu apoyo, muchas gracias. Y acá es donde entra la frase del inicio: no vas a ser dueño de nada y vas a ser feliz.
porque en los últimos años Paradox agregó una capa más arriba de todo esto. Ya no solo te vende el juego en partes, ahora te ofrece pagar una suscripción mensual para desbloquear absolutamente todo el contenido pago que existe para ese juego, sin haberlo comprado. Europa Universalis 4 tiene esta opción desde marzo del 2021, Stellaris la sumó en febrero del 2024, Hearts of Iron 4 también la tiene, y en enero de este año Paradox anunció que Crusader Kings 3 se suma al mismo esquema, pagás por mes y accedes a cada expansión, cada pack cosmético y cada banda sonora que la empresa haya sacado para ese juego hasta ese momento. La diferencia con comprar el DLC es clara, si compras una expansión se supone que es tuya para siempre, si te suscribís estás alquilando el acceso. El día que dejé de pagar, todo eso que tenías desaparece. No compras el contenido del juego, pagás por el privilegio de que te lo presten mientras seas su cliente. Ahora, para ser justos, no puedo hacer el video sin mostrar la otra cara de la moneda, porque sería deshonesto pintar esto como pura maldad corporativa. A diferencia de la mayoría de los estudios grandes que abandonan un juego después de 1 o 2 años de soporte, Paradox sostiene sus títulos durante más de una década. Crusader Kings 2 sigue teniendo gente jugando hoy, más de 10 años después de su lanzamiento. Hearts of Iron 4, que salió en 2016, sigue recibiendo contenido nuevo en 2026. Y algo importante, cada expansión paga suele venir acompañada de un parche gratuito que mejora el juego base para todo el mundo, la haya comprado o no. Eso significa que el juego que no pagás sigue creciendo con el tiempo, aunque vos nunca gastes un peso más. Sumale el apoyo oficial a mods a través de la Steam Workshop, que construyó algunas de las comunidades más activas y longevas de todo el PC Gaming. No es que Paradox abandone el barco después de cobrarte, es una empresa que, dentro de todo, mantiene sus juegos vivos como casi nadie más en la industria. El problema no es que no te den nada a cambio, el problema es que sos un jugador preso de una empresa monopólica que, dentro de su rubro, hace las cosas decentemente bien para no tener competencia. Paradox hace, sin dudas, alguno de los juegos más profundos y rejugables de toda la industria. Eso no está en discusión, el problema es otro. Si a vos te gusta este tipo de juego muy específico, no tenés a quién más comprarle. Y cuando sos la única opción, no necesitas competir por precio, ni por completitud, ni siquiera por la calidad del lanzamiento. Solo necesitas que la gente siga volviendo. Por eso la frase les queda tan bien, no vas a ser dueño de nada y vas a ser feliz. Nunca terminás de tener el juego completo, solo seguís pagando DLC por DLC, temporada por temporada, suscripción por suscripción. Lo más curioso de todo es que la mayoría lo hacen con gusto, porque no hay otro lugar donde conseguir esta clase de experiencia. ¿Y a vos? ¿Te compraste cada DLC por separado con los años? ¿O ya te pasaste directamente a la suscripción? ¿O vas por el lado oscuro? Contame en los comentarios. Si te gustó el video dale like y suscríbete si querés ver más contenido así. Este es el tercer video del canal, así que como siempre cualquier feedback es bienvenido. Nos vemos en el siguiente video.